Bienvenidos a una nueva sesión de inserción laboral. El objetivo de la clase es conocer las características del sistema de pensiones en Chile. Primero revisaremos el resumen de la sesión anterior. Recordar que estamos en la unidad de formalizando la relación laboral entre trabajadores y empresa. Los conceptos trabajados fue funcionamiento de la ISAPRE, ISAPRES abiertas, ISAPRES cerradas, características de la ISAPRE, afiliación a una ISAPRE. Y en la sesión de hoy daremos término a esta unidad con lo que tiene relación a el sistema de pensiones en Chile. Con la pregunta ¿cómo opera el sistema de pensiones chileno? El objetivo del sistema de pensiones es proveer de ingresos de reemplazo para los trabajadores que dejan la vida activa o laboral y cubrir los riesgos de invalidez total o parcial y de muerte del trabajador, es decir, a través de una pensión de sobrevivencia, de manera de proteger al afiliado y a su grupo familiar. El sistema se basa en el ahorro y la capitalización individual. Los trabajadores dependientes cotizan obligatoriamente en las AFP y los independientes lo hacen en forma voluntaria. Los trabajadores son dueños de su ahorro previsional y de ellos depende la responsabilidad de preocuparse de su pensión, sin perjuicio que el Estado garantice pensiones mínimas. ¿Cómo opera el sistema de pensiones chileno? El trabajador puede elegir la administradora que gestione sus ahorros previsionales y cambiarse cuando lo desee, así como decidir la edad de la que quiere pensionarse, jubilación por vejez o anticipada, y la modalidad de pago de su pensión, retiro programado, renta vitalicia o retiro programado con renta vitalicia diferida. Asimismo, puede elegir el tipo de fondo en donde se invertirán sus ahorros. La administración de los fondos reunidos durante la vida laboral está a cargo de las sociedades anónimas especializadas, denominadas administradoras de fondos de pensiones, AFP. Cada AFP administra 5 fondos que se dividen de acuerdo al tipo de instrumento en que se invierten los recursos, de acuerdo al perfil de riesgo que tenga el cotizante. El Estado cumple un rol subsidiario, garante y controlador del sistema, valiéndose de organismos como la Superintendencia de AFP y de Valores y Seguros, encargada de supervisar que el cumplimiento de la ley en cada una de las AFP que existen en nuestro país. Fondos de pensiones. Las cotizaciones que se acumulan en las cuentas de los afiliados y afiliadas son invertidas por las AFP para obtener rentabilidad, es decir, para obtener ganancias. Para ello existe un esquema de multifondos, 5 tipos de fondos diferenciados por la proporción de su portafolio invertida en renta fija y en renta variable. ¿Cuáles son estos 5 tipos de fondos de pensiones o multifondos que también se les denomina? El fondo A es el fondo más riesgoso. Las AFP no están obligadas a implementarlo, pero sí deben tenerlo. El fondo B, riesgoso. El fondo C, intermedio. El fondo D, conservador. El fondo E, más conservador. Los distintos tipos de fondos se diferencian por la proporción de sus recursos invertidos en títulos financieros de rentas variables, es decir, por la compra de acciones, las cuales se caracterizan por tener un mayor riesgo o una mayor rentabilidad esperada. Los afiliados pueden elegir el tipo de fondo en que quieren que se invierta sus recursos, de acuerdo a sus preferencias y necesidades en cuanto a riesgo y rentabilidad. Por ejemplo, los afiliados más jóvenes pueden preferir un fondo con mayor nivel de riesgo y retorno esperado,
mientras que afiliados de mayor edad o ya pensionados pueden preferir un fondo de mínimo riesgo de tal manera de minimizar las fluctuaciones de valor de sus pensiones. El fondo A tiene una mayor proporción de sus inversiones en rentas variables, es decir, en la compra de acciones, la que va disminuyendo progresivamente en el fondo B, C, D y E. A continuación, hay una tabla, ¿cierto?, en la cual aparecen los límites máximos permitidos de riesgo en cada uno de los fondos y los límites mínimos obligatorios, ¿cierto?, permitidos de riesgo en cada uno de estos fondos para la inversión, ¿ya? Obviamente el fondo A, que es el más riesgoso, es donde hay un máximo de inversión que es un 80% y un mínimo que es un 40%, ¿ya? En el fondo B, que es riesgoso, el límite máximo es 60 y el límite mínimo es 25. Es decir, de todos los fondos que tienen la persona, ¿cierto? Aquí lo máximo que se puede tomar es el 60%, y si está en el fondo B, lo mínimo que se puede tomar es el 25%, ¿cierto?, de lo que tiene acumulado. El fondo C, que es el intermedio, tiene un 40% de límite máximo y un 15% de límite mínimo. La letra D, que es conservador, un límite máximo permitido para invertir en un 20% y un límite mínimo de inversión es un 5%. Y en el fondo E, que es el más conservador, tiene un 5% como máximo permitido y obviamente un 0% mínimo de inversión. Ahora, el afiliado puede elegir libremente en qué fondo quiere estar y puede cambiarse de fondo las veces que quiera, de acuerdo al riesgo que esto implique, de acuerdo a la situación económica del país, de acuerdo a la situación económica, ¿cierto?, que se encuentra a nivel general, puede decidir en qué fondo quiere que estén sus dineros y se puede cambiar las veces que así lo estime conveniente. Cuando la persona o el afiliado no está en una AFP, ¿ya?, para administrar su dinero, ¿ya?, está en un instituto de previsión social que se conoce como IPS, ¿ya?, que también es una administradora y está encargada de lo que son pensiones. Entonces, el Instituto de Previsión Social, IPS, anteriormente llamado Instituto de Normalización Previsional, INP, es un servicio público chileno creado en 1980 encargado de las pensiones y beneficios sociales de los trabajadores y jubilados que no están afiliados y que no cotizan en las administradoras de fondos de pensiones, es decir, que no cotizan en la AFP, y las obligaciones previsionales asumidas por el Estado. El sistema de imposición del IPS está basado en un sistema de reparto, a diferencia de la AFP, que son un sistema de capitalización individual, de ahorro por cuenta personal. Por tanto, el IPS atiende a los pensionados y a los cotizantes de las antiguas cajas de previsión. Además, el IPS está encargado de pagar las pensiones de gracia, pensiones mínimas y todas aquellas que señale la ley. Beneficios y pensiones del Instituto de Previsión Social, IPS. Subsidios, aportes, bonos, pensiones, pilar solidario, convenios internacionales de seguridad social, asignaciones, leyes de reparación, aguinaldos, otros beneficios. Bien. Con esto hemos dado término a esta unidad, ¿ya? Y hoy día específicamente en esta sesión, ¿cierto?, lo que tiene que ver con los fondos de pensiones, AFP o
IPS según corresponda. Tener claro, ¿cierto?, que si la persona está en una AFP, puede cambiarse de la AFP que él considere más conveniente y a su vez puede cambiar de fondo también de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a lo que considere que es más necesario y más conveniente para él. Recordar que son 5 fondos, ya obviamente el fondo A más riesgoso, el fondo E el más conservador. Recuerda que debes realizar la guía de aprendizaje según los contenidos vistos en clase. Recuerda realizar en tu cuaderno si no tienes para imprimir. No es necesario escribir el contenido de la materia si lo tienes impreso o descargado en tu computador. Si tienes dudas, puedes realizarlas a través del correo, los correos que aparecen, o bien a través del WhatsApp que está aquí, que tú ya lo tienes, ¿cierto?, en el correo de cada uno de los niveles. Esperando que se encuentren todos muy bien, nos vemos en una próxima sesión.